Mi nombre es Octavio Herrera. Tengo 68 años y mi única hija me arrebató las llaves de mi propia casa y me dijo las 6 palabras más traicioneras que puede pronunciar un descendiente. Tú ya no vives aquí. Esas 6 palabras borraron 42 años de paternidad sacrificada en un segundo. Pero lo que ella no sabía es que yo llevaba 2 meses preparando el plan de desaparición más perfecto que hijo ingrato alguno haya experimentado. Un plan que la dejaría buscándome por todo el planeta mientras yo vivía como un fantasma millonario en el paraíso más exclusivo del mundo. Imagínate la situación. Jueves por la tarde en la casa que yo había heredado de mi padre hace 30 años. Mi hija Beatriz, de 41 años, arquitecta exitosa, divorciada desde hace 3 años, madre de mis 2 nietas que eran la luz de mis ojos, Sofía de 14 y Emma de 11 años. Yo había estado viviendo solo desde que murió mi esposa Remedios hace 5 años. Al principio Beatriz venía a visitarme regularmente, se preocupaba por mí, me invitaba a almorzar los domingos, pero de a poco las visitas se fueron espaciando, las llamadas se volvieron mecánicas y empecé a sentir que para ella yo era más una obligación que una alegría. El punto de quiebre llegó cuando conoció a Fernando, un empresario de 45 años con 2 hijos de su matrimonio anterior. Un tipo aparentemente educado, próspero, que parecía tratarla bien. Pero desde que empezaron a salir en serio, hace 8 meses, Beatriz cambió completamente conmigo. Papá, me había dicho 3 semanas antes, Fernando y yo estamos pensando en mudarnos juntos. Me parece perfecto, hija. Te mereces ser feliz. El tema es que queremos una casa grande para todos los chicos, para mis hijas y para los hijos de él. ¿Y ya encontraron algo? Papá, nosotros pensamos que esta casa sería perfecta. Esta casa. La casa donde yo había vivido durante 30 años. Donde había criado a Beatriz después de quedar viudo cuando ella tenía apenas 8 años. Donde había cuidado a Remedios durante su enfermedad. Donde guardaba 3 décadas de recuerdos familiares. ¿Querés que les preste la casa por un tiempo?, pregunté, aunque ya intuía hacia dónde iba la conversación. No, papá. Queremos que nos des la casa. Para siempre. ¿Darles la casa? Sí, vos ya no la necesitas. Es muy grande para una sola persona. Nosotros la vamos a llenar de vida, de niños, de familia. Beatriz, esta es mi casa. Papá, pénsalo racionalmente. Vos tenés 68 años, estás solo, la casa se está deteriorando porque no podés mantenerla como corresponde. No podía mantenerla. Yo, que había trabajado 40 años como ingeniero electrónico, que había ganado suficiente dinero para mantener esa casa y mucho más, según mi hija, ya no podía cuidar mi propia propiedad. ¿Y dónde proponen que me vaya?, les pregunté. Papá, hay departamentos muy lindos para gente de tu edad, más chicos, más fáciles de mantener, con portero, con seguridad. Vos me estás echando de mi casa. No te estoy echando, papá. Te estoy ofreciendo una oportunidad de vivir mejor. Durante 3 semanas me siguió presionando. Fernando aparecía por casa con excusas de conocer mejor al suegro, pero en realidad venía a medir espacios, a evaluar qué cambios harían cuando yo me fuera. Don Octavio, me decía con esa sonrisa falsa que practican los vendedores, usted va a estar mucho más cómodo en un lugar más apropiado para su edad, apropiado para mi edad, como si yo fuera un mueble que había que llevar a donde correspondía. El jueves fatídico, Beatriz llegó con Fernando y con un cerrajero. ¿Qué hace este hombre acá?, pregunté señalando al cerrajero. Papá, decidimos que es mejor cambiar las cerraduras, para que la casa esté más segura. Cambiar las cerraduras de mi casa. Papá, ya no es tu casa. Fernando y yo firmamos ayer la escritura de transferencia. Vos firmaste los papeles la semana pasada. Papeles. Los papeles que ella me había traído diciéndome que eran documentos de seguro de la casa. Yo había firmado confiando en mi hija sin leer bien, pensando que era algún trámite administrativo rutinario. ¿Me estás diciendo que transferí la casa sin darme cuenta? Papá, vos sabías exactamente lo que estabas firmando. No te hagas el confundido ahora. Beatriz, yo nunca autoricé ninguna transferencia. Papá, está todo legal. Consultamos con abogados. Todo está en orden. En ese momento entendí que mi propia hija me había estafado.
Había usado mi confianza paternal para robarme mi casa. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté mirando alrededor y notando que faltaban varios muebles. Ya las mandamos a guardar. Cuando tengas tu nuevo lugar, te las llevamos. ¿Guardaron mis cosas sin mi permiso? Papá, tenemos que empezar a acomodar la casa para la familia nueva. No podíamos esperar más. Ahí fue cuando Beatriz hizo lo que jamás pensé que haría. Se acercó a mí, extendió la mano y me dijo las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Dame las llaves, papá. Tú ya no vives aquí. Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija, a la que había criado solo después de la muerte de su madre, a la que le había pagado la universidad, a la que había ayudado cuando se divorció, a la que había cuidado durante todos sus problemas, me estaba echando de mi propia casa como si fuera un inquilino moroso. ¿Me estás echando?, le pregunté con una voz que ni yo mismo reconocí. Te estoy ayudando a hacer la transición. Fernando ya encontró un departamento perfecto para vos. Pequeño, cómodo, cerca del centro. Fernando, el hombre que conocía desde hacía 8 meses, había encontrado un departamento para mí. El hombre que no me conocía, que nunca había hecho nada por mí, decidía dónde iba a vivir. ¿Y si yo no quiero irme? Papá, me dijo Beatriz con una frialdad que me heló el alma, la casa ya no es tuya. Legalmente nosotros podemos echarte cuando queramos, pero preferimos que sea por las buenas. Saqué las llaves de mi bolsillo. Eran las llaves que había usado durante 30 años. Las llaves de la casa donde había construido todos mis recuerdos más importantes. Se las entregué sin decir una palabra. Gracias, papá, me dijo Beatriz, como si me estuviera agradeciendo un favor. Vas a ver que vas a estar mucho mejor en tu nuevo lugar. Salí de mi casa con una valija pequeña que Fernando había preparado para mí. Caminé hasta la esquina, llamé un taxi y me fui al hotel más caro de la ciudad. Esa noche, sentado en una suite que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente, empecé a ejecutar un plan que había estado preparando durante 2 meses, desde que me di cuenta de las verdaderas intenciones de mi hija. Un plan que la convertiría de heredera multimillonaria en una mujer desesperadamente endeudada, mientras yo desaparecía para siempre de su vida. Escucha esta historia hasta el final y decime si fui demasiado extremo o si hice exactamente lo que merecía. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia va a cambiar tu percepción sobre la lealtad familiar y la venganza perfecta. Para que entiendas la magnitud de lo que hice esa noche, tengo que contarte quién soy realmente y qué había estado construyendo durante décadas sin que mi familia tuviera la menor idea. Mi nombre es Octavio Herrera. Durante 40 años trabajé como ingeniero electrónico para empresas multinacionales. Diseñé sistemas de comunicación satelital, trabajé en proyectos militares clasificados, fui consultor para gobiernos de 3 países diferentes. Pero había un detalle que Beatriz nunca supo. Un detalle que cambiaría todo lo que creía saber sobre su pobre padre viudo. Yo no era solo un ingeniero empleado. Yo era el propietario secreto de 23 patentes tecnológicas que generaban regalías millonarias todos los meses. Durante mis 40 años de carrera, cada vez que desarrollaba una tecnología innovadora para mis empleadores, yo paralelamente desarrollaba versiones mejoradas de esa tecnología y las patentaba bajo mi nombre personal. Todo legal, todo dentro de las cláusulas de mis contratos, todo perfectamente documentado. Para las empresas donde trabajaba, yo era Octavio Herrera, el ingeniero brillante que resolvía problemas técnicos complejos. En realidad, era un inventor que había creado tecnologías que se usaban en satélites, sistemas de defensa, equipos de telecomunicaciones de todo el mundo. Cada vez que alguien en el planeta usaba un teléfono satelital, yo ganaba dinero. Cada vez que un gobierno compraba equipos de comunicación militar, yo ganaba dinero. Cada vez que una empresa de telecomunicaciones instalaba torres de comunicación, yo ganaba dinero. Durante 40 años, esas regalías se acumularon en cuentas bancarias offshore que mi familia jamás supo que existían. Papá, me preguntaba Beatriz cuando era joven, ¿por qué trabajas tanto si no somos ricos? Hija, le respondía, trabajo porque me gusta lo que hago, y somos más ricos de lo que crees.
Qué poco sabía ella cuánto más ricos éramos de lo que creía. Cuando Remedios se enfermó de cáncer, los mejores tratamientos, las clínicas más caras, los médicos más prestigiosos del mundo, todo lo pagué con dinero que mi familia pensaba que no tenía. Remedios murió sin saber que su marido tenía 18 millones de dólares distribuidos en bancos de 5 países diferentes. Beatriz heredó la idea de que su padre era un ingeniero de clase media que vivía modestamente con su jubilación. En realidad, era uno de los hombres más ricos de la ciudad, con ingresos pasivos de $200,000 mensuales que seguían llegando automáticamente, mes tras mes, año tras año. Por eso, cuando hace 2 meses me di cuenta de que Beatriz estaba planeando robarme mi casa, no sentí desesperación, sentí curiosidad de saber hasta dónde era capaz de llegar mi propia hija por codicia, y decidí darle todas las oportunidades del mundo para que demostrara quién era realmente. Le facilité el robo, firmé los papeles sin leer, fingí confusión, actué como el viejo vulnerable que ella necesitaba que fuera para completar su estafa, porque quería estar absolutamente seguro de sus intenciones antes de destruir su vida para siempre. Esa noche, en mi suite del hotel, empecé a hacer las llamadas telefónicas que cambiarían todo. La primera llamada fue a mi contador privado en las Islas Caimán. «Señor Herrera», me dijo cuando le expliqué la situación, «¿está completamente seguro de que quiere hacer esto?» «Completamente seguro. ¿Entiende que una vez que cerremos todas las cuentas locales y transfiramos todo al extranjero, va a ser muy difícil rastrear su dinero? Ese es exactamente el objetivo. ¿Y su hija? Mi hija acaba de demostrarme que prefiere robarme antes que esperarme a que me muera naturalmente. Obviamente, no merece heredar nada. Entiendo. ¿Cuándo quiere que empecemos?» «Ahora». Durante las siguientes 6 horas, mi contador cerró 12 cuentas bancarias en diferentes bancos de la ciudad. Transferimos $4.2 millones que tenía en el país a cuentas offshore completamente indetectables. La segunda llamada fue a mi abogado en Suiza. «Dr. Müller», le dije, «necesito activar el protocolo de desaparición que preparamos el año pasado». «¿El protocolo completo?» «El protocolo completo. Nueva identidad, nueva residencia, corte total de vínculos con mi vida anterior». «Señor Herrera, ¿está seguro? Una vez que activemos esto, no hay vuelta atrás». «Doctor, mi propia hija me robó mi casa y me echó como si fuera un extraño. No hay nada a lo que volver». «Entiendo. ¿Cuándo quiere que esté todo listo?» «En 48 horas». La tercera llamada fue a mi corredor de inversiones en Londres. «Señor Herrera», me dijo, «sus inversiones siguen generando excelentes retornos. ¿Qué instrucciones tiene?» «Quiero liquidar todas las inversiones locales y transferir todo a portafolios internacionales administrados desde Europa». «¿Todo?» «Todo. No quiero tener ni un centavo invertido en este país». La cuarta llamada fue la más satisfactoria. Llamé a una empresa de bienes raíces de lujo en Mónaco. «Buenas noches», les dije. «Quiero comprar un departamento, el más lujoso que tengan disponible». «¿Para cuándo lo necesita, señor?» «Para pasado mañana». «Voy a pagar en efectivo». «¿Cuál es su presupuesto?» «No tengo presupuesto. Quiero lo mejor que tengan sin importar el precio». Al día siguiente empezó la parte más divertida de toda esta historia. Beatriz me llamó a las 9 de la mañana. «Papá, ¿cómo estás? ¿Te gustó el departamento que Fernando encontró para vos?» «Hija», le dije, «decidí no mudarme a ese departamento». «¿Por qué? Es perfecto para vos». «Porque encontré algo mejor». «¿Algo mejor? ¿Dónde?» «Es una sorpresa. Ya te vas a enterar». «Papá, Fernando ya pagó el primer mes de alquiler de ese departamento. Tenés que mudarte ahí. Fernando que se quede con el departamento. Yo ya tengo otros planes». «¿Qué planes?» «Papá, no podés andar por ahí sin un lugar fijo donde vivir». «No te preocupes por mí, Beatriz, voy a estar muy bien». «¿Pero dónde vas a vivir? Ya te dije que es una sorpresa». Esa tarde fui al banco principal donde tenía mi cuenta más grande. Quería estar presente cuando Beatriz descubriera lo que había perdido realmente. «Don Octavio», me dijo el gerente cuando pedí cerrar todas mis cuentas, «¿está seguro de esta decisión? Son cuentas que tiene con nosotros desde hace 20 años». «Completamente seguro». «¿Podríamos saber el motivo?» «Razones familiares». «Entiendo.
¿Cómo quiere que manejemos la transferencia de sus fondos? Quiero que transfieran todo a cuentas internacionales. Y quiero que cuando mi hija venga a preguntar, le digan exactamente la verdad. ¿Su hija va a venir a preguntar? Va a venir cuando se entere de que no va a heredar lo que creía que iba a heredar. A las 3 de la tarde, Beatriz llegó al banco. Yo la estaba esperando en mi auto estacionado enfrente, observando todo desde la distancia. La vi entrar confiada, hablando por teléfono, riéndose. Pero a los 20 minutos salió con una cara que jamás le había visto. Pálida, desencajada, como si hubiera visto un fantasma. Me llamó inmediatamente. «Papá, ¿qué hiciste?» «¿Qué pasó, hija?» «Papá, fui al banco a preguntar sobre tus cuentas para ayudarte con los trámites de tu mudanza». «¿Y?» «Papá, el gerente me dijo que cerraste todas las cuentas ayer». «Así es». «¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está la plata?» «En un lugar seguro». «¿Qué lugar seguro?» «Papá, me dijeron que tenías más de $4 millones en esas cuentas». Ahí se dio cuenta. Por primera vez en su vida, Beatriz descubrió que su padre no era el ingeniero de clase media que creía. «Papá, ¿vos tenías $4 millones? Tengo mucho más que eso, Beatriz». «¿Mucho más? ¿Cuánto más?» «Digamos que tengo suficiente para vivir el resto de mi vida como un millonario, en el lugar que yo elija, sin depender de nadie». «Pero papá, ¿de dónde salió toda esa plata?» «De 40 años de trabajo inteligente, de patentes tecnológicas que generan regalías todos los meses, de inversiones que hice durante décadas mientras vos creías que tu papá era un simple empleado». El silencio del otro lado del teléfono duró casi 2 minutos. «Papá», me dijo con una voz completamente diferente, «necesitamos hablar». «¿Ahora querés hablar? Cuando me echaste de mi casa no querías hablar». «Papá, cometí un error». «No cometiste un error, Beatriz. Me robaste. Usaste mi confianza para estafarme y echarme de mi propia casa». «Papá, por favor, volvé. Podemos arreglar todo esto». «¿Volver a dónde? Vos me dijiste que yo ya no vivía ahí». «Papá, yo estaba confundida. Fernando me convenció». «Beatriz, vos tenés 41 años. Nadie te convenció de nada. Vos decidiste robarme porque creías que yo era un viejo indefenso sin recursos». «¿Dónde estás? Quiero verte». «Estoy en un lugar donde no podés echarme». «¿Qué lugar?» «Un lugar que es mío, que nadie me puede quitar, donde nadie me puede faltar el respeto». Colgué el teléfono y me quedé esperando las otras llamadas que sabía que iban a llegar. Fernando me llamó 1 hora después. «Don Octavio», «Habla Fernando. ¿Podemos conversar?» «¿Sobre qué?» «Sobre la situación con Beatriz. Creo que hubo un malentendido». «¿Malentendido? ¿Me robaron la casa por malentendido?» «Don Octavio, nosotros pensamos que usted estaba de acuerdo». «Fernando, vos me dijiste que habías encontrado un departamento para mí. ¿Te parece que eso suena a que yo estaba de acuerdo?» «Tiene razón, cometimos un error. Cometieron un robo». «Don Octavio, ¿cómo podemos arreglar esto?» «No pueden arreglar nada, porque yo ya me arreglé solo». «¿Qué significa eso?» «Significa que no los necesito para nada, ni su departamento, ni su compasión, ni sus disculpas». «Don Octavio, Beatriz está muy preocupada». «Beatriz no está preocupada por mí. Está preocupada por la herencia que creía que iba a recibir». «¿A qué herencia?» «La herencia que ya no va a existir, porque decidí disponer de mi patrimonio de otra manera». Al día siguiente, sábado, mis nietas vinieron a buscarme al hotel. «Abuelo», me dijo Sofía con los ojos llenos de lágrimas, «¿por qué te fuiste de casa?» «Porque tu mamá me dijo que yo ya no vivía ahí, mi amor». «Pero, abuelo, esa es tu casa. Ahí siempre viviste». «Sí, pero tu mamá necesitaba la casa para su nueva familia». «Abuelo», me dijo Emma, «nosotras queremos que vuelvas. La casa no es igual sin vos». Ahí se me partió el corazón. Mis nietas, que no tenían culpa de nada, estaban sufriendo por las decisiones de su madre. «Mis amores», les dije, «el abuelo las ama más que a nada en el mundo, pero a veces los grandes toman decisiones que lastiman a otras personas». «¿Mamá te lastimó?» «Sí, mi amor, mucho». «¿Y vos te vas a vengar?» La pregunta de Sofía me sorprendió. A los 14 años había entendido exactamente lo que estaba pasando. «No es venganza, mi amor. Es justicia». «¿Cuál es la diferencia?» «La venganza es cuando lastimas a alguien porque te lastimaron.
La justicia es cuando dejas que alguien sufra las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias para mamá? Tu mamá va a aprender que robar tiene precio, aunque la víctima sea tu propio padre. Esa noche, domingo, Beatriz vino al hotel con Fernando. Habían venido a negociar. «Papá», me dijo Beatriz cuando nos sentamos en el lobby, «queremos hacer un trato». «¿Qué tipo de trato?» «Nosotros te devolvemos la casa y vos volvés con la plata a los bancos de acá». «Ah, ¿ahora me van a devolver mi casa?» «Sí, papá. Nos dimos cuenta de que nos equivocamos». «¿Se dieron cuenta o se enteraron de que yo tenía más dinero del que pensaban?» Fernando intervino. «Don Octavio, nosotros realmente pensamos que era lo mejor para usted». «Fernando», lo interrumpí, «vos no me conocés. No sabés qué es lo mejor para mí. No tenés derecho a opinar sobre mi vida». «Tiene razón», admitió. «Papá», siguió Beatriz, «te devolvemos la casa y además te pagamos una compensación por las molestias». «¿Una compensación? ¿Con qué plata?» Con nuestros ahorros». «Beatriz, ustedes no tienen ahorros suficientes para compensarme por lo que me hicieron. ¿Cuánto querés?» «No quiero nada de ustedes». «Entonces, ¿qué querés?» «Quiero que me dejen en paz». «¿Pero vas a volver?» «No». «¿Por qué?» «Porque ustedes me demostraron quiénes son realmente, y no me gusta lo que vi». «Papá, somos tu familia». «Mi familia me habría consultado antes de echarme de mi casa. Mi familia habría respetado mi decisión si yo hubiera dicho que no. Mi familia no me habría robado». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Voy a empezar una vida nueva, en un lugar donde nadie me conozca, donde nadie sepa que soy rico, donde pueda ser feliz sin que me roben o me falten el respeto». «¿Y nosotras?», preguntó Beatriz llorando. «¿Las nenas? Las nenas van a poder venir a visitarme cuando quieran, pero vos no. ¿Por qué? Porque vos demostraste que solo me querés por mi dinero, y ese tipo de cariño no me interesa». Me levanté de la mesa y me dirigí hacia el ascensor. «Papá», me gritó Beatriz, «¿dónde vas a estar? ¿Cómo te vamos a encontrar?» «No me van a encontrar», le respondí sin darme vuelta. «Esa es la idea». Al día siguiente, lunes, desaparecí para siempre de la vida de mi hija. A las 6 de la mañana, un auto me llevó al aeropuerto privado donde me esperaba un jet que había alquilado. A las 8 de la mañana, despegué rumbo a Mónaco. A las 3 de la tarde, hora europea, estaba firmando los papeles de compra de un penthouse de 400 metros cuadrados con vista al mar Mediterráneo, en el edificio más exclusivo del Principado. A las 5 de la tarde, tenía una cuenta bancaria nueva, un pasaporte nuevo y una vida nueva. Octavio Herrera había desaparecido para siempre. En su lugar existía Oliver Harrison, un inventor millonario británico que acababa de mudarse a Mónaco para disfrutar su jubilación. Durante los siguientes 6 meses viví la vida que siempre había soñado. Todas las mañanas desayunaba en la terraza de mi penthouse, viendo yates de lujo en el puerto de Mónaco. Todas las tardes caminaba por las calles más exclusivas del mundo, comprando lo que se me antojaba sin mirar precios. Contraté un chef personal, una empleada doméstica, un chofer. Por primera vez en 68 años, vivía como el millonario que siempre había sido, pero que nunca me había permitido ser. «Monsieur Harrison», me decían en los restaurantes más caros, «su mesa está lista». «Monsieur Harrison», me decían en las tiendas de lujo, «llegó el reloj que encargó». «Monsieur Harrison», me decían en el casino, «¿va a jugar esta noche?». Por primera vez en mi vida, la gente me veía como lo que realmente era, un hombre inmensamente rico, exitoso, respetable. Mientras tanto, Beatriz vivía su propio infierno tratando de encontrarme. A través de contactos que tenía en mi país, me enteré de todo lo que estaba pasando. Beatriz había contratado un detective privado para rastrearme. Había ido a todos los bancos preguntando por mi dinero. Había contactado a mis ex colegas de trabajo buscando pistas sobre mi paradero. «Señora», le dijeron en mi banco principal, «su padre cerró todas sus cuentas y transfirió todo a cuentas internacionales. No tenemos información sobre dónde están esos fondos ahora». «Señora», le dijeron en mi empresa anterior, «su padre trabajó para nosotros durante 20 años, pero hace 8 años que está jubilado. No sabemos nada sobre su situación actual». «Señora», le dijeron mis ex vecinos,
Su padre era un hombre muy reservado. Nunca habló de tener familia en el exterior o planes de mudanza. Después de 3 meses de búsqueda infructuosa, Beatriz empezó a entender las consecuencias económicas de lo que había hecho. Sin mi herencia, sin mis ingresos para ayudarla, sin la posibilidad de vender mi casa para obtener capital, su situación financiera se complicó rápidamente. Fernando, que había entrado en la relación esperando casarse con la heredera de un millonario, empezó a mostrar su verdadera cara cuando se enteró de que esa herencia había desaparecido. Beatriz, le dijo según me contaron mis contactos, vos me dijiste que tu papá tenía plata. ¿Dónde está esa plata? No sé, Fernando. Desapareció con él. ¿Cómo que desapareció? La plata no desaparece sola. Él cerró todas sus cuentas y se fue. Nadie sabe dónde está. Beatriz, yo entré en esta relación contigo porque pensé que íbamos a tener seguridad económica. ¿Entraste conmigo por plata? Entre otras cosas, sí. Esa conversación terminó con Fernando, mudándose de la casa que había sido mía, llevándose a sus hijos y dejando a Beatriz sola con una hipoteca que no podía pagar y una casa demasiado grande para mantener. A los 6 meses de mi desaparición, Beatriz tuvo que vender la casa, no porque quisiera, sino porque no tenía dinero para mantenerla. Los ingresos que ella creía seguros habían desaparecido conmigo. La herencia en la que había contado para su futuro se había esfumado. Es irónico, me dijo mi contacto cuando me informó sobre la venta. Su hija tuvo que vender la misma casa que le robó a usted, porque no podía pagarla. ¿A cuánto la vendió? A la mitad de lo que vale. Fue una venta desesperada. Beatriz había perdido la casa que me había robado, había perdido al novio que había elegido sobre mí, había perdido la herencia que creía asegurada, y había perdido al padre que nunca había valorado. Pero lo más importante, había perdido el respeto de sus propias hijas. Mis nietas, que habían sido testigos de todo, empezaron a entender que su madre había cometido algo muy grave con su abuelo. «Mamá», le preguntó Sofía según me contó mi contacto, «¿por qué el abuelo se fue?» «Porque se enojó conmigo», respondió Beatriz. «¿Pero por qué se enojó?» «¿Por qué?» «Porque cometí errores». «¿Qué errores?» «Errores que no sé si voy a poder arreglar». «¿El abuelo va a volver?» «No sé, mi amor, no sé». Esa conversación se repetía todas las semanas. Mis nietas preguntando por mí, Beatriz sin saber qué responder. Al año de mi desaparición, decidí hacer algo que cambiaría todo una vez más. Contraté a la empresa de investigación privada más cara de Europa para que encontrara a mis nietas y estableciera contacto conmigo. No quería que Sofía y Emma crecieran pensando que su abuelo las había abandonado. Ellas no tenían culpa de los errores de su madre. «Monsieur Harrison», me dijo el investigador principal, «hemos localizado a las nietas. Viven con su madre en un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Su situación económica es muy ajustada». «¿Ajustada cómo?» «La madre trabaja muchas horas para pagar el alquiler y mantener a las niñas. Ya no pueden permitirse muchas de las cosas que tenían antes». «¿Y las niñas?» «Las niñas preguntan constantemente por su abuelo. Según nuestros informes, hablan de usted todos los días. Quiero contactarlas». «¿Directamente?» «Sí, pero sin que la madre sepa dónde estoy o quién soy ahora». El investigador estableció un sistema de comunicación perfectamente anónimo. Mis nietas recibían cartas de su abuelo Oliver desde Europa, con regalos, dinero para sus gastos personales, fotos de lugares hermosos. «Querida Sofía», le escribía, «tu abuelo está bien, viviendo en un lugar muy lindo cerca del mar. Te extraña mucho y espera que algún día puedan volver a verse». «Querida Emma», le escribía,